Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer este ejercicio para poder encontrar las cargas de trabajo que una bomba tiene que vencer para un edificio. Entonces, lo que puse acá, ya tengo hecho, ¿no? Es el edificio. Entonces, las líneas moradas son las tuberías, ¿ok? Y voy desde la parte inicial llamada A hasta la parte final llamada H. Se supone que ese recorrido tiene que ser el más problemático para la bomba. Es decir, que si lo lleva a este mueble llamado H, y ese es el peor mueble de todos, entonces vas a poder dotar de agua a cada uno de los puntos en todo el edificio, porque pudiste dar al más complicado de ellos. Dar significa que salga agua en cada uno de estos puntos, pero sobre todo en el peor de ellos, que sería este H o 15 que están ubicados en la parte superior. El agua viene del lugar llamado 1A, ¿ok? Entonces ahora voy a explicar un poco qué significa A, B, C, D, etcétera. Entonces, primero, los números. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta que llegas hasta 15, son los accesorios, ¿ok? Son los accesorios que se encuentra el agua para ir desde el punto A hasta el punto H, que son los accesorios que se tienen que encontrar. Estos accesorios generalmente son o válvulas, o son codos, o son Ts, o hay alguna otra. En realidad hay bastante más, pero en una instalación típica no debería haber un universo de obstáculos, sino los más típicos son los codos, evidentemente, porque hay que cambiar de dirección, las Ts, porque hay que derivar agua para un lado y para el otro, y después las válvulas, porque queremos controlar si hay o no hay paso o regular el paso o no. Bien, entonces, 1, 2, 3, 4, 5 de nuevo son los accesorios, mientras que las letras significan los tramos, que son los tramos de tubería. Entonces, cada vez que yo cambio de letra, estoy cambiando de diámetro. O en general es más o menos lo que hago, ¿no? Entonces, AB, ¿ok? AB lleva 150 milímetros, es un diámetro de 150 milímetros. Desde B hasta C es todo este recorrido. B me encuentro a 3, me encuentro a 4, a 5, a 6, pero voy desde B hasta C. Todo ese recorrido es de 100 milímetros. De C a D tengo 75 milímetros, de D a E sigo teniendo 75 milímetros, de E a F cambio a 50 milímetros, F, G 50 milímetros, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es construir el edificio. Hay que construirlo, pero me refiero a que hay que hacer la instalación hidráulica y dotarles de diámetro. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber cada tramo, cuánta agua lleva. Si yo sé cuánta agua lleva, puedo calcular el diámetro con otra tabla que viene en el tomo de instalaciones que veremos después. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo que armar al inicio. No tiene que ser un isométrico, puede ser planta, pero tengo que llevar una especie de organización de cada uno de los tramos que me voy encontrando. ¿De acuerdo? Si te fijas, estrictamente cada vez que yo cambio de letra es que estoy tirando agua para otro lado, es que se divide el agua para algún otro lado. Cuando no lo hace, no necesito escribir, por ejemplo, de B hasta este punto 3 sigue siendo la misma cantidad de agua, el caudal no ha cambiado. Entonces, uno, el diámetro no tiene por qué cambiar. Entonces, se le sigo llamando a ese tramo B hasta que llegue a C. Así que el tramo B a C, ¿no? Es el que no cambió de diámetro y no derivé agua en el medio. Una vez que llego a C, entonces veo que estoy tirando agua hacia la derecha en esta tubería que en realidad no importa, porque lo único que me importa es el trayecto desde la bomba o desde el sistema hidroneumático hasta el peor mueble posible. Entonces, cambio de C a D, sí cambio porque hubo una salida de agua, de D a E, cambia, es otro tramo distinto porque estoy tirando agua hacia otro lado, etcétera. Así que cada vez que tiro agua hacia otro lado o se deriva agua, pues entonces le pongo una letra ahí y digo, ok, de aquí a acá es este tramo. ¿De acuerdo? Esos tramos me van a importar porque quiero saber la longitud de cada uno de esos tramos. Las cosas que quiero saber es longitud de cada uno de los tramos y diámetro de cada uno de los tramos. Así que eso lo tengo que saber desde el inicio de este ejercicio, ¿ok? Entonces ya está armado esta instalación hidráulica desde el punto A hasta el punto H, que es el peor mueble posible, ¿ok? Esto es algo que se tiene que hacer antes. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Entonces, acá lo que tengo son unas tablas que son las que generalmente uso es una especie de resumen del reglamento de construcción.
Y bueno, estoy desde México, así que estoy utilizando esas instrucciones. Es muy probable que no cambien si estás en otro país, pero bueno, eso tendrías que checarlo en tu propio reglamento o en las normas técnicas de cada uno de los reglamentos. Bueno, entonces, las tablas que vamos a usar ahora para este ejercicio es conocer qué tanto tiene que trabajar la bomba debido a estos accesorios, ¿no? A los números 1, 2, 3, 4 que puse del lado derecho y también a los tramos, a cada uno de los tramos, pues porque tienen cierta, aquí estoy poniendo la pantalla, la voy a estar cambiando para estar moviéndome rápidamente. Bueno, entonces, la tabla 2.5 me habla de estos accesorios, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tengo en el dibujo. Y la figura, estas figuras 2.1 o 2.2 se refiere a la longitud, o se refiere a los tramos o a la fricción que me voy a encontrar por estos tramos de tubería simple, sin accesorios. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla 2.5 es sencilla de utilizar porque solamente tengo que usar esa, ¿no? Y detectar estos números que yo puse del lado derecho, 1, 2, 3, 4, ¿qué son? O sea, ¿qué es codo de 90 grados? Uso la columna, segunda columna, uso la columna tercera, codo 45, T giro de 90 grados, T, ¿qué es lo que llevo? Entonces, cuando yo hago mi dibujo y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a tener que ir a una tabla, organizarlo, voy a poner un Excel ahora para decir, ok, 1 es un codo de 90 grados, 2 es otro codo de 90 grados, 3, etcétera, etcétera. Tiene que haber esa organización desde la salida A hasta el mueble, este punto llamado H, o desde 1 hasta 15. Así que voy a poner 15 de estos accesorios. Tengo que ponerle el nombre y tengo que ponerle el número que voy a encontrar acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces, para cada uno de estos números que puse del lado derecho, los que tengo de este lado, voy a tener que ponerles el nombre y voy a tener que ponerles el diámetro donde existen. Es decir, estos accesorios se colocan en una cierta tubería con cierto diámetro. Así que tengo que saber qué diámetro llevan estos accesorios o cómo los voy a colocar. No es lo mismo, puede ser una estupidez, pero no es lo mismo que yo ponga, si es de 100 milímetros, pues tengo que conectar un accesorio de 100 milímetros. No puedo conectar de otro diámetro. Hay excepciones, es decir, hay reducciones. Puedo pasar de 100 milímetros a un diámetro menor, puedo pasar de un diámetro mayor a un diámetro menor, y eso lo hago a través de un accesorio que se llaman aumentos o reducciones, ¿no? Pero bueno, en este caso no aparecen, ¿no? No aparecen y tendría que buscar una tabla un poco más sofisticada para encontrar otro tipo de accesorios. Estos son los más típicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eso es lo que voy a hacer en una tabla a continuación, pero los números salen de esta tabla. Esta tabla lo que me indica, la tabla 2.5, es longitud equivalente por conexiones de accesorios. Longitud equivalente por conexiones de accesorios. Eso significa que cada uno de los números que están dentro de esta tabla, excepto la primera columna, que es lo que indica eso, es el diámetro, que es donde tengo que utilizar estos accesorios, son metros. O sea, son metros como si fuera una tubería lisa. Así que cada uno de estos obstáculos se puede simplificar como que si hubiera más longitud de dicha tubería. Eso es lo que se suele hacer, eso se llama longitud equivalente. Entonces, en vez de trabajar con accesorios, digo, bueno, en vez de accesorios, voy a suponer que ahora la tubería es más larga, ¿ok? Y entonces, esa es la manera de trabajar con esto. Y la bomba tendrá que vencer la longitud real más la longitud, ¿no? Equivalente debido a estos accesorios. Si te fijas, por ejemplo, un codo de 90 grados produce más longitud que un codo de 45 grados, no importa qué diámetro. Parece ser que si te bajas en los diámetros, es decir, vas a diámetros cada vez más altos, pues puedes checar que para este diámetro de 152 milímetros tienes una longitud, vas a pensar como si fuera 6.1 metros más larga la tubería en comparación de 3.65 metros que si usaras codo de 45 grados. ¿Ok? Entonces, uno tiene que hacerle caso a esta tabla y poner, bueno, si me encuentro con este codo, tengo esta longitud. Si me encuentro con este codo de 45, si me encuentro con ¿a qué diámetro? Y entonces lo que voy haciendo es sumando longitudes equivalentes. ¿Ok? Eso es básicamente lo que voy a hacer y lo voy a mostrar después en una tabla. Bueno, ok, eso es por el lado de los accesorios. Ahora voy con los tramos. Los tramos en este dibujo son A, B, B a C, D a E, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
cada uno de estos tramos tengo conocidos la longitud y los diámetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que saber. Bueno, entonces, para usar la figura 2.1 o 2.2, tengo que saber qué material estoy utilizando. Entonces, por un lado tengo este galvanizado, este hierro galvanizado, y por otro lado tengo este cobre. Entonces, aquí me dice que hay, si recuerdas, hay varias tipos de cobre, K, L y M. Esto depende de la presión que quieras utilizar en tu instalación. Y por este lado tengo hierro galvanizado. Debería de tener bastante más figuras para otros materiales. Este documento solo entrega dos posibles figuras para dos posibles materiales, cobre y hierro galvanizado. Si puedes detectarlo de alguna manera, la N que está colocada acá, indica hasta cierto punto qué tan liso, qué tan rugoso es cada uno de estos materiales. Bueno, entonces, el cobre, al tener una N más pequeña que el hierro galvanizado, pues parece que es más liso que el hierro galvanizado y lo es, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a utilizar cobre en vez de hierro galvanizado para los recorridos. Bueno, a ver, entonces vamos a entrar a esta figura. Ya terminé la parte de accesorios porque ya la expliqué y entonces solamente es poner qué voy a poner en una tabla respecto a las longitudes equivalentes de acuerdo a los accesorios que me voy encontrando desde la bomba hasta el peor mueble. Ahora voy con los tramos. Entonces, para cada uno de los tramos, por ejemplo, de A a B, tengo que saber su diámetro y tengo que saber largo. Bueno, entonces, ¿cómo se usa esta figura? Esta figura, me voy a cobre, voy a pensar que la tubería es de cobre y me voy a diámetro, ¿ok? Conociendo el diámetro, entonces puedo acceder a alguna de estas líneas que aparecen acá. Los diámetros están ubicados acá. Este es 10 milímetros, 13 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, que es una pulgada, 32, que es un cuarto, 38, que es una, 50, que es no, 50 que es 2 pulgadas, 64, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí viene la de 100 milímetros, que es de 4 pulgadas, y ya no aparece la de 150, pero es esta de acá, ¿ok? Esta es la de 150 milímetros, no tiene su número, pero bueno, estas son las cosas que las fuentes de información a veces están muy bien hechas y otras les faltan algunos detallitos. Ok, entonces para mi tramo AB, solamente voy a explicarlo con esto y después lo haces con los demás. Para mi tramo AB tengo un diámetro de 150 milímetros. Entonces yo usaría esta línea que tengo de este lado, ¿ok? 150 milímetros. Ah, perdón. Em, y aquí voy a anotar con este color. Entonces, esta es la que voy a utilizar. Esta es la línea con la cual entro a la figura. Después, lo que hago es, veo qué velocidad quiero utilizar. Entonces, la velocidad que yo voy a utilizar para cada uno de los tramos, yo la decido como 2 metros por segundo, esta línea de acá. Donde hagan clic, mi velocidad escogida con el diámetro que no escogí, sino que necesita la instalación. Ok, en este punto es mi intersección. Y una vez que ya tengo ese punto, lo que hago es trazo una horizontal con otro color, trazar una horizontal desde aquí, ups, hasta acá. Bueno, ahí está más o menos. Ups, ahí está. Entonces, en el eje Y del lado izquierdo, yo leo el número que esté ubicado ahí. Entonces, para cada uno de los tramos, yo voy a hacer eso. Cada vez que yo cambie diámetro, tendré que cambiar la línea verde que puse. Nunca voy a cambiar la velocidad. En realidad puedo cambiar la velocidad, pero ya no la cambio. Es decir, generalmente las instalaciones hidráulicas deben de andar sus velocidades entre 1 metro por segundo y 3 metros por segundo. Podrías ir más arriba, pero corres el riesgo de que los asientos de las válvulas sufran, ¿no? O erosiones otras partes. Entonces, 5 metros por segundo es demasiado, dependiendo qué instalación. 4 metros por segundo es demasiado. Estoy hablando de agua a nivel generalmente residencial, ¿no? Bueno, entonces yo voy a escoger un término medio, 2 metros por segundo, y no cambio. O sea, en realidad usar esta gráfica no es tan complicado porque no voy cambiando. Bueno, entonces 2 metros por segundo queda siempre, o yo lo decidí que voy a usarlo para cada uno de los tramos de mi instalación. Si después tengo que cambiar, pues tendré que cambiar, pero generalmente no tendría por qué cambiar. 2 metros por segundo es una velocidad segura. Y después el diámetro. El diámetro estoy cambiando. Cada vez que hay un tramo distinto, tendré que fijarme si es un diámetro distinto. Entonces, en este caso, hice clic en este punto, o ahí está la intersección de las dos informaciones,
diámetro y velocidad y trazo una horizontal hacia la izquierda. Si trazo una horizontal hacia la izquierda, leo este número o lo más posible que me sea posible leer ese número. Entonces, si leo ese número, voy a ver, voy a poner esto. Quiero cambiar, quiero que me deje escribir. Bueno, por alguna razón no me deja escribir. No sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Ah, dibujar. Bueno, ok. Ok, en este punto de acá. En este punto de acá, bueno, acá debe se ver peor. Bueno, en este punto de acá está entre 2 y 3, ¿ok? No hay que quebrarse demasiado los ojos. No, esto no es una ciencia exacta, ¿no? Esto es más o menos, aquí está la línea del 2.5. Esta línea negra oscura es el de 2.5. Voy a aumentarle el trazo, ok. Y entonces está entre esta línea de 2.5 y esta línea de 3. Y lo que hago es, pues, imaginarme un valor. En este caso, este sería de 2.5, 2.6, más o menos. No sé qué puse en la tabla, ya después verás si lo puse bien o no, pero sería 2.6. ¿2.6 qué? Bueno, es una buena pregunta. En este caso dice 2.6 metros por cada 100 metros de longitud de tubería. Entonces, 2.6 metros por cada 100 metros de longitud de tubería. Tú, "Ay, pero no tengo 100 metros". Bueno, está bien. Entonces, una vez que tengas la longitud de tu diámetro, o sea, la longitud de ese tramo, en este caso, el tramo de A a B, ¿ok? Entonces, el tramo de A a B, lo que tienes que hacer es multiplicarlo por la longitud de tu tramo. Eso es lo que tienes que hacer, la longitud de tu tramo. Y después voy a poner un twist, pero eso es básicamente cómo se utiliza para calcular las pérdidas por fricción. Estas de acá se llaman pérdidas por fricción. Cada 100 metros tú has perdido la capacidad de levantar el agua 2.6 metros. Eso es lo que significa. Debido a la fricción, has perdido la capacidad de levantar el agua un poco más de altura. Dices, bueno, yo no tengo 100 metros. Está bien, no tienes 100 metros. Entonces multiplícalo por la longitud que sí realmente tienes. Y aquí viene el twist. ¿Te acuerdas de las longitudes equivalentes de los accesorios? Ok, entonces lo que tendrás que hacer para cada uno de los diámetros, tendrás que poner 2.6 metros entre 100 metros. Esto es lo que encontramos para nuestro diámetro de 150 milímetros. Vas a multiplicarlo por la longitud del tramo. La longitud del tramo ya no es la longitud real del tramo. Ahora es la longitud real de tramo que haya realmente en la instalación, más la longitud equivalente que hayas obtenido para los accesorios que hayan estado conectados en ese diámetro. Uf, va de nuevo. Tú tienes que agregar la longitud real, ¿ok? Más la longitud equivalente que hayas obtenido de todos los accesorios conectados a ese diámetro, 150 milímetros. ¿Suena muy complicado? No lo es tanto. Ahora vas a ver la tabla y vas a decir, ok, ya entendí. ¿Ya terminaste con tu tramo de 150 milímetros? Sí, ok, entonces borras todo esto y de nuevo, ahora voy con 100 milímetros, porque si ves el dibujo, ahora lo puedo quitar esto un poquito, ¿no? Ah, Si ves el dibujo, ay, aquí estoy, quiero hacerlo un poquito más grande. Ok, si ves el dibujo, entonces ves que, ok, el tramo de A a B ha concluido, ahora voy al tramo de B a C. Ok, bueno, entonces vuelvo a poner esto aquí en un costado, no sé si lo voy a usar. Quiero usar esto. Aquí está mi tabla. Y de este lado voy a volver a traer mi lo del tomo, o sea, la figura. Bueno, ok, entonces, el siguiente tramo, ya de una vez ya voy a poner esta hoja que yo hice, pero esta, bueno, la vamos a ver después. Entonces, el siguiente tramo es de 100 milímetros. Entonces, voy a repetir lo que hice la vez pasada para pérdidas por fricción en tuberías. Entonces, vamos a dibujar y dice 100 milímetros. Es esta, ¿verdad? Es esta. 2 metros por segundo, no has cambiado. No has cambiado. Y donde hagas clic. Ok, hice clic ahí. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ver esto un poquito para acá. Ok, aquí está mi punto y está justo sobre esta línea, así que creo que voy a verla aquí y dice 4.5. Según yo, estos son 4.5 metros. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues 4.5 metros, ok, entre 100 metros de tubería de 100 milímetros, ok, de 100 milímetros. Lo voy a multiplicar entonces por la longitud real de este tramo de 100 milímetros
más la longitud equivalente de aquellos accesorios que hayan estado conectados a 100 milímetros. ¿Ok? Oye, y ya está, bueno, y así con cada uno de ellos. Si te fijas, a medida, ve la figura, a medida que voy disminuyendo el diámetro, entonces van subiendo las pérdidas. Este número de acá va a ir subiendo, porque entre menos diámetro pongo, raspa más por las paredes. Bueno, entonces voy a poner acá, voy a poner acá, voy a poner acá, y hasta donde llegues. Generalmente a nivel comercial, ¿no? No superas la pulgada. Hasta en algunos mingitorios se utilice 19 milímetros, pero cuando usas fluxómetros siempre quieres estar protegido con, por ejemplo, 38 milímetros. eh, 32 milímetros puede ser, pero en general no bajas de la pulgada. En realidad no deberías de bajar de la pulgada y media. Bueno, así que te quedarías hasta acá. Pero si fuera residencial sin fluxómetro, tendrías que ir subiendo hasta, por ejemplo, los 13 milímetros, que es la media pulgada típica en residencial, y ve la cantidad de pérdidas que tienes. 60 metros, por ejemplo. 60 metros cada 100 metros de tubería. Y dices, bueno, pues yo no tengo 100 metros de tubería en casa. Pues está bien, entonces lo que tengas lo multiplicas por este número de 60 metros, tendrías 60 metros cada 100 metros de tuberías. Entonces, en residencial tienes tramos bastante pequeños, digamos 10 metros, uno muy grande, y ahí lo que tendrías 10 metros, bueno, pues entonces este cero se va con este cero se va con este cero y te queda 6, ¿ok? Esos serían los 6 metros que ha perdido creo que lo hice bien, sí lo hice bien. Tendría 6 metros. 6 metros de pérdidas es bastante. No puedes levantar el agua 6 metros debido a haber usado una tubería de cobre en 13 milímetros a una velocidad de 2 metros por segundo. Ok, entonces disminuir el diámetro es, bueno, te meten problemas de bombeo. ¿De acuerdo? Ok, es más barata la tubería, pero te complica la vida de la energía que tiene que dar la bomba. Bien, en fin, entonces vamos a la tabla. Voy a quitar esto, voy a poner, a ver, déjame, bueno, ahora ya no puedo ver esto de aquí. Estoy perfectamente preparado para este tipo de cuestiones. Aquí está la tabla. Entonces, lo que hice fue, aquí están los tramos. Bueno, si quieres, traigo de nuevo el dibujo. Vamos a ponerlo aquí y lo muevo para acá. Ok, aquí está. Calma, calma, subite para arriba. Aquí están los tramos A, B, C, D, E, y aquí los puedes ver, aquí están los tramos A, B, C, D, etcétera, ¿no? Estos tramos, estas longitudes son las reales, ¿no? Y yo no las inventé, pero dije, bueno, más o menos cuánto podría ser el tramo de AB desde el sistema hidroneumático hasta que divido el agua y entonces llevo hacia un ala de la planta baja, hacia el otro ala de la planta baja, etcétera. Y entonces ese tramo AB, de B a C, entonces empiezo a subir, ¿no? Me fui a algún muro y me subí, tengo la subida de agua potable y así que son cada uno de los tramos B, C, D y acá tengo el FG y aquí se ve hasta el GH, ¿de acuerdo? Y entonces ubico a cada uno con sus tramos, sus longitudes y sus diámetros. Eso es lo que tenía que hacer. Esto lo pude haber hecho desde el inicio. No tenía que haber leído ninguna tabla para esto. Esto lo tenía que haber hecho yo desde el inicio. Después yo decidí la velocidad. La velocidad la pongo, cada uno de estos tramos quiero que vaya a 2 metros por segundo. Y después empiezo a leer en la figura 2.1. Entonces, este HF son los 2.6 metros por cada 100 metros que yo leo en la figura. Así que me traigo ese número que yo leí en el eje de las Y's para cada uno de los tramos. El 2.6, el 4.4, el que ya no viste que hice fue el de 6.3, después el del 11, después el de 16. ¿Ok? Y después, aquí lo que pongo, esta es la información que tengo que traer de los accesorios, ¿ok? Que estoy trayendo de los accesorios. Los accesorios, saqué los números de acuerdo a la tabla 2.5. Entonces, también hice una tabla de accesorios. Entonces, aquí está el número uno, tal cual como lo tengo en la figura. Entonces, tengo que organizarme bien para poner que uno es una válvula de globo, dos es una T con un giro de 90 grados, pues porque aquí el agua gira 90 grados y después verás que tengo una T de paso recto. La T de paso recto es la que ocurre aquí en 6. Entonces el agua viene por acá y no me importa la que gira a la derecha. Gira agua a la derecha, pero no me interesa esa para contar
caídas de presión, ¿no? Para este ejercicio. Me interesa la que sigue, que va de 6 hasta 7. Eso se llama T de paso recto. No tiene que girar el agua. Ya sé que gira, pero esa no es la que estoy siguiendo. Entonces, T de paso recto, T de paso recto, T de paso recto. Y entonces, si lo hice bien, llego hasta el último lugar, que es una válvula de ángulo. ¿Ok? Es una válvula de ángulo que yo decidí que hubiera ahí una válvula de ángulo. Generalmente lo que te vas a encontrar es con el fluxómetro, ¿no? Si es que esa receta te vas a encontrar con el fluxómetro, pero no tengo una, no tengo una tabla para encontrar fluxómetro y ver cuánto cae la presión, así que utilizo una válvula de ángulo con estas características de 38 milímetros, ¿ok? No me fui más abajo de 25 milímetros, no quiero que baje de pulgada y media. Ok, entonces ya tengo esta tabla, ¿no? Y con cada uno de estos diámetros, entro a la tabla 2.5 y leo cuánto me dice la tabla. Bueno, pues es la tabla 2.5 y coloco cada uno de esos puntos donde van. ¿De acuerdo? Así que ya tengo esto. Oye, y todavía esto lo puedes hacer sin saber los tramos de la tubería ni nada por el estilo. Esto es únicamente por los accesorios. Y ahora reúnes las dos informaciones. Las informaciones de los accesorios ay Dios, con la de los tramos de tubería. Entonces vamos a ver qué fue lo que puse. Este 2.6, 4.4, 6.3 vienen de la figura 2.1 y aquí viene el L extra. El L extra lo que hice fue sumar dos longitudes, ¿ok? La que sumé fue la de, bueno, y esta lo que hice fue sumar estas de acá. Ok, entonces, la L extra lo que hice fue sumar longitudes equivalentes. Debería de haberle puesto equivalentes, equivalentes. Estas son las longitudes equivalentes. Se deben a los accesorios, ¿ok? Así que la primera que hice fue, ok, diámetro de 150 milímetros. ¿Qué accesorios tienes en ese diámetro de 150 milímetros? Ah, pues mira, tengo una válvula de globo y una T giro de 90 grados. ¿Tienes sus longitudes equivalentes? Sí, sí las tengo porque las puse en la tabla. Muy bien, ahora súmalas. Ahora súmalas, porque esas dos contribuyen a alargar la tubería. No es que esté físicamente no se alarga la tubería, pero es como si se alargara la tubería para poder utilizar este método. Entonces, lo que hago es que ahora la tubería es más larga, ¿no? 59.15 metros. Es más larga 59.15 metros. Vamos a sacar estos números de las longitudes equivalentes que le pertenecen a ese diámetro. Ahora, la de 100 milímetros tengo cuatro cositas conectadas a 100 milímetros, así que la longitud equivalente que voy a utilizar para la tubería de 100 milímetros, tengo que agregarle cuatro cosas y aquí están puestas. Sumé los accesorios que vienen conectados a esa tubería de 100 milímetros. Ufa. Ahora vamos la de 1.8, que es la que está conectada a 75. Entonces 1.8 está conectada a 75. Déjame ver qué sumé. Entonces sumé los accesorios conectados a 75 milímetros, punto 9 y los sumo, ¿ok? Y ahí lo estoy sumando. Si te fijas aquí abajo ya no puse nada. Ocurre que tengo dos tramos de 75. Cuando haga el cálculo, solamente necesito hacerlo para uno de ellos. Ahora te mostraré qué fue lo que puse aquí en MSA, ¿no? Pero necesito hacerlo para cada uno de ellos. O podría hacerlo, pero en realidad quiero simplificar la operación. Vamos a cambiar de diámetro. Ahora con 50 milímetros veo qué accesorios estuvieron conectados a 50 milímetros. Y aquí veo la suma y estos chicos, codo 90, etcétera, etcétera, están conectados a los 50 milímetros. Así que esos alargan la tubería 8.25 metros más larga. Y por último, el último diámetro que estoy utilizando es de 38. Entonces veo qué cosas estuvieron conectados a eso. Y aquí el de 38, tengo cuatro chicos conectados a 38 milímetros y eso suma 11.2 metros. ¿De acuerdo? Así que cada uno de los tramos con su respectivo diámetro ha crecido debido a que conecté accesorios en esos tramos. ¿Ok? Sé que es mucho, no es tan complicado. Esto me costó bastante menos hacerlo que explicarlo. Bueno, a ver, entonces, MCA. MCA son metros columna de agua, ¿no? Que la bomba necesita vencer. Y los tengo que sumar todos. Así que ve lo que hice, ¿no? Aquí lo que hice fue, bueno, está bien. Entonces, am, el total de MCA
para cada uno de estos tramos de 150, 100, etcétera, etcétera, es la cantidad de energía que tengo que dar, que mi bomba tiene que dar para poder llegar hasta allá. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los 100 milímetros. En realidad, todo esto ocurre en el mismo renglón. Tú automatizas esto y esto es bastante más sencillo que estarlo explicando. Pero a ver, entonces aquí me pongo en esta celda y lo que se puede ver que entonces estoy poniendo HF, que lo saqué de la figura, y si recuerdas era 2.6 por cada 100 metros, que es lo que ves en la fórmula. Así que es 2.6 dividido entre 100, ¿ok? Ahora, yo no tengo 100 metros, tengo que multiplicarlo por la longitud que realmente es. Y si te acuerdas lo que puse en la fórmula, puse la L real más la L extra o la L equivalente. Entonces, aquí está puesto el B4, que es la L real, 20 metros, más la extensión debido a haber conectado accesorios en ese diámetro. F4, que en este caso F4 es la longitud equivalente. Así que estoy agregando L, estoy agregando tramo. Y eso es la multiplicación 2.06. Así que la bomba tiene que darme una carga extra de 2.06 si es que quiere superar el tramo AB. Si quiere superar el tramo AB, tiene que tener al menos una carga de 2.06. Lo mismo ocurre con el otro diámetro. Entonces, con el otro diámetro lo que estoy haciendo es, bueno, está bien, entonces tienes accesorios, tengo accesorios, entonces súmale esos accesorios como parte del tramo que tienes que multiplicarle. Eso es lo que hago. El 4.4 viene en la figura y lo multiplico por el 13.95 más el, más el 45 metros. Yo se me da 2.59. El que sigue es, tengo una tubería de 75 milímetros, entonces, bueno, pues que tienes dos tramos. Es cierto, tengo dos tramos, pero puedo hacerlo con de una sola vez, puedo hacerlo en vez de repetirlo. Entonces aquí, si te fijas, tengo tengo el tramo de, bueno, perdóname, tengo el HF que viene de la figura 6.3, lo encontré con la velocidad y el diámetro, eso me dio en el eje de las Y 6.3, ¿ok? Y lo tengo que multiplicar por la longitud real más equivalente. Entonces lo que hago aquí es, le sumo la longitud real, 3.5 metros, y le sumo el otro tramo que también es de 75 milímetros, ¿ok? Entonces se los sumo de una vez. Bueno, entonces se los sumo de una vez, así que ya tengo un recorrido, no nada más de 3.5 metros, tengo un recorrido de 7 metros en total reales. Y ahora sumo las longitudes equivalentes debido a los accesorios que conecté en tramo de 75 milímetros. Eso es el F6 que ves acá. Este es 1.8. Bueno, ahí está el punto 55. Lo mismo ocurre con este tramo, que se repite de 50 milímetros. Aquí lo que estoy haciendo es estoy agregando los 15 metros del primer tramo de 50 milímetros más los 8 metros del tramo de 50 milímetros. Ya terminé la longitud real. Ahora viene la longitud equivalente. La longitud equivalente es la que produjeron los accesorios conectados a este tramo de 50 milímetros o estos tramos de 50 milímetros. Lo hago en una sola operación, no necesito repetirlo en el otro, porque los accesorios están conectados una sola vez, no es que están en dos veces, no metí dos veces los mismos accesorios en el tramo de 50 milímetros. Uf. Y por último, el 2.5. El 2.5 viene de haber sumado la longitud real, el tramo de 6 metros, más la longitud equivalente. Y con eso tengo un total debido a fricción por tubería, ¿ok? Más accesorios conectados a esa tubería, ¿ok? Tubería de cobre, de 11.4 metros. Así que la bomba, debido a fricción en tubería, más accesorios, tiene que vencer 11.4 metros. Ok, la bomba tiene que superar varios obstáculos. Uno de ellos la altura, otro es el mueble o la carga mínima que requiere el mueble y otro es el 11.4 metros en este caso debido al recorrido desde la salida hasta el último peor mueble, ¿no? Y tiene que vencer 11.4 metros. Esto es importante hacerlo. No puedes no considerarlo. Si no, tú compras una bomba que está subdimensionada y entonces el agua no sale. El agua sale probablemente en la planta alta o en el siguiente nivel, pero no va a salir en la última planta, en el peor mueble. Bueno, hasta acá con esto. Espero que haya sido, que lo hayas entendido.